4 dice, versículo 14, perdón, 7:14. Por tanto, el Señor mismo nos dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Vemos nosotros realmente una gran palabra hermosa que Dios profetiza a través de un siervo, que una virgen iba a dar a luz y ese hijo se iba a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. Vemos que esa palabra desciende de lo alto y se manifiesta en los libros de Mateo, en los evangelios. Podemos ver nosotros que esa palabra que descendió de lo alto se manifestó a través de la Virgen María cuando nació Jesucristo, en cuerpo, en alma y en espíritu. Vemos nosotros que la palabra que dice aquí, que Él mismo nos dará una señal, que de la boca de Dios va a salir esa señal, no del hermano, no de la hermana. El mismo Dios poderoso nos da esta palabra, que una virgen será la señal. La virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Y vemos que esa palabra se cumple. También vemos nosotros en el libro de Génesis, capítulo 1:3. Vemos nosotros que Dios dice, entonces dijo Dios, hágase la luz, y hubo luz por la palabra. Por la palabra realmente se hacen todas las cosas. Por la palabra realmente nosotros podemos ver la gran bondad de Dios. Todas las cosas suceden por la palabra. El hombre se guía por lo que ve, pero los hijos de Dios realmente caminan por fe, por la palabra de Dios. Empezamos a caminar. Por la palabra realmente Dios es poderoso y cambia realmente los corazones cerrados, los corazones que han puesto candado. Dios es la llave que abre toda puerta, todo cerrojo. Dios es poderoso, pero si nosotros se lo permitimos, si nosotros estamos dispuestos, si nosotros realmente queremos un cambio en nuestra vida, Dios es más que suficiente. En Él tenemos la plenitud, en Él realmente encontramos nuestro consuelo, nuestro amparo, nuestra vida, nuestra fortaleza. Él es el que nos levanta, Él es el que levanta nuestra cabeza, el que nos da vida, vida en abundancia, el que nos hace los pies de siervos, ensamblados en la roca eterna. Con Él nosotros podemos realmente tener la plenitud, pero si nosotros deseamos, si nosotros queremos, depende de cada uno. La salvación es individual. La salvación realmente, esto es personal. En este asunto lo más importante, que Dios es un Dios de caballeros. Dios no va a despreciar su palabra, porque su palabra es más que el oro, dice la palabra. La palabra de Dios es más preciosa que el oro. Vemos nosotros que el oro está enterrado en la tierra. Y muchas personas dedican realmente tiempo abajo de la tierra, escarbando, buscando. Los conocen como los mineros. Y vemos nosotros que ellos buscan solamente un material. La palabra de Dios está escondida y Dios la entrega a sus siervos en los corazones. Y eso es lo más. Si vemos nosotros que estas personas hasta pasan meses fuera de su familia, meses fuera de sus hijos, fuera de sus esposas, fuera de su familia, por un oro, por algo temporal, porque está escondido. Pero es más grande este oro precioso que Dios nos ha dado, que es su palabra. Por la palabra nosotros tomamos vida, por la palabra realmente caminamos, por la palabra nos mantenemos, porque la palabra es Cristo Jesús. Él es nuestro sostén, Él es nuestra caricia, Él es nuestra vida, Él es el que nos sopla a nuestro corazón y nos llena más de vida. Ese es Cristo Jesús. Vemos nosotros en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12. Ahí habla también de la palabra. Hoy vemos que el tiempo pasa corriendo, se va, y nosotros tenemos que acercarnos más a nuestro Padre Celestial.
para que nos dé el conocer, para que nosotros le podamos servir, porque Él es el que ha puesto realmente tesoros en nosotros, los tesoros que Dios nos da. Él es el que nos da la fuerza, la entrega. Dios es el que realmente nos ama, y a través de su palabra nosotros podemos ver que Él es el que se extiende para que nosotros tomemos lo de Dios, para que nosotros realmente estemos bendecidos con lo que Dios quiere tomar, con lo que Dios nos quiere dar. Nosotros realmente tenemos que tomar la palabra de Dios, que es el tesoro más grande de todo el universo, aún de las cosas que no vemos. La palabra de Dios es la que tenemos que atesorar, entregarnos al Señor y darle gracias, decirle gracias, Señor, porque por tu palabra estoy aquí. Gracias, Padre, que por tu palabra estoy de pie. Gracias, Padre, que hoy estoy en una cima y puedo ver realmente los que tienen y los que faltan por venir, para así como tú un día me ayudaste, yo poder ayudar al necesitado, yo poder ayudar al angustiado. Así cuando me encontraste allá en el desierto, en una sequedad, ahí te manifestaste a mi vida y no me dejaste tirado, no me dejaste ahí aislado, sino que tocaste mi corazón, llenaste y me diste de beber esa agua cristalina, esa agua que ocurre en el corazón de cada uno que realmente ha experimentado el amor, la gloria de Dios. Y hoy que nosotros caminamos realmente en cualquier desierto que andemos, no hay desierto para nosotros, porque adentro de nuestro corazón está la roca, y solamente tocamos nuestro corazón, ya solamente le hablamos y brotan manantiales, brotan ríos a través de la roca, a través de que Él está y mora en nuestro templo. Pero tenemos que tomar lo que Dios quiere para nosotros. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice la palabra que es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Dice que la palabra es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas, y discierne las intenciones, los pensamientos del corazón. Esa es la palabra de Dios, que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La palabra de Dios es vida. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, dejamos de ser muertos y pasamos a vida. Pero Dios quiere que nosotros seamos eficaces conforme a su palabra, eficaces para ayudar al que está a la par, eficaces para presentarlo en la necesidad, eficaces realmente, que no caminemos por impulso de hombre, que no nos movamos por sacrificio, sino que tenemos que ser eficaces en el amor, porque la palabra es el amor y la palabra es Dios. Y cuando nosotros caminamos conforme a la palabra, dice que es una lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Las tinieblas se van por el fuego de esa luz. Cuando nosotros caminamos, es nuestra guía, es nuestra lámpara, es la guía que nos va a llevar a lo celeste, a lo alto, a lo eterno, a las moradas eternas. Vemos aquí que dice que la palabra de Dios es cortante, porque solamente la palabra de Dios es la única que puede cortar maldiciones que han puesto, cortar realmente las cadenas que te han arrastrado a esta vida terrenal. La palabra de Dios realmente corta el vicio que te tiene esclavizado. La palabra de Dios corta realmente lo que no te deja acercarte a Dios. La palabra de Dios es espada de doble filo. Vemos nosotros el rey David, que él dice: la espada penetra y alcanza a uno como a otro. Porque el que tiene la palabra de Dios, primeramente la tiene que vivir. El que tiene la palabra de Dios, que no solamente quede en la mente, sino que tiene que dar frutos y raíces profundas en el corazón. Porque la palabra de Dios es más cortante, es de doble filo. La misma palabra que se predica
Si no la vive el predicador, esa misma espada viene para el que está predicando. Y esto es para todos los siervos. Por eso la palabra es dulce a nuestro paladar. La palabra realmente es la miel del universo. La palabra es la que desciende y derrama en los corazones que traen raíz de amargura. La palabra con la dulzura realmente es la que corta lo que realmente te detiene a que llegue al pie de Cristo. La palabra es más que suficiente. Vemos nosotros que Pablo decía: Señor, quítame este aguijón. Dice la palabra en el libro de Corintios o en las epístolas de Pablo que él le rogó 3 veces que le quitara el aguijón. Vino Jesucristo le dice: bástate de mi gracia, bástate de mi palabra, bástate que yo te escogí, bástate con lo que yo diga, porque es más importante lo que Dios dice. Esa es la palabra que tiene peso cabal. Esa es la palabra de autoridad. Cuando Dios va a sanar a una persona, Dios no va a consultar al médico o a pedirle el diagnóstico de la persona. Cuando Dios dice hay sanación, hay sanación. Cuando Dios dice va a haber sanación, va a haber sanación. Él no necesita la ayuda de un doctor. Él no necesita ni ir a ver cuál es la llaga de podrición. Cuando Él dice hay sanación, porque la palabra de Dios es la autoridad de autoridades. Y eso es lo que rompe, eso es lo que quiebra, eso es lo que nos hace libre, eso es lo que nos hace cantar, danzar y movernos a través de la palabra. Quítame este aguijón, le dijo Pablo. Nosotros traíamos aguijones, pero gracias a la palabra de Dios ya dejamos el aguijón de perdición, el aguijón de la miseria, el aguijón donde nos encontrábamos, y ahora somos libres en Cristo Jesús. A veces en el caminar nosotros mismos tenemos aguijones, pero por nuestras decisiones que tomamos, por nuestras decisiones que tomamos y no buscamos realmente la palabra de Dios, esas consecuencias caen sobre nosotros, quizás fuera de Dios o dentro de Dios, pero esos son aguijones que nosotros mismos buscamos. A veces nos sentimos que ya no necesitamos un consejo, pero Dios dice: aprende del pequeño, aprende del manso, aprende del humilde, aprende de Cristo Jesús. Él siempre va a desear lo mejor para ti. Dice la palabra que el Padre eterno, el Padre que entrega la palabra, Él dio a su Hijo. Dice que no se escatimó para entregarlo. Si nuestro Padre Celestial entregó a Cristo Jesús para ser sacrificado, ¿qué más podemos recibir? Si en Él está la plenitud, en Él está el amor. Si Dios entregó a su Hijo para que nosotros podamos tener vida, no hay otra más cosa más grande que el Padre puede entregar. ¿Quién de nosotros ha entregado un hijo o una hija a sacrificio? No tenemos ni el valor de dejarlos solos 1 hora, 2 horas, conforme la edad que tenga. Pero Dios entregó a su Hijo amado con todo su dolor, por amor a mí y a ti. Y eso es lo que hace. Vemos nosotros que realmente la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Si Dios te ha dado una promesa, Él es poderoso para llevarla a cabo. Si Dios te ha llamado para cosas grandes, solamente espera. Aunque tarde, espérala. Aunque realmente no veas las cosas, solamente espera lo que Dios te ha prometido. Espera lo que Dios te ha dicho. Espera realmente lo que Dios tiene en tu vida. Pero tienes que estar en el lugar donde Dios te ha puesto, para que